Familia de Verbo El Condado, qué gusto y qué privilegio que Dios me permita ingresar a sus hogares en este día y conjuntamente recordar la palabra de Dios. Creo que en estos tiempos más que nunca toma vigencia esa palabra de poder que el Señor nos ha dejado para traer ánimo a nuestras vidas. Eh, Quiero compartir con ustedes la escritura que la encontramos en el Evangelio de San Mateo. Yo sé que todos ustedes la habrán leído, habrán escuchado algunas charlas posiblemente. Por lo tanto, es un pasaje muy conocido para todos nosotros, que nos habla sobre el atrevimiento de uno de sus siervos, en este caso Pedro, quien le pidió al Señor Jesús que le permita caminar sobre las aguas. Pero quiero que vayamos a la escritura, porque creo que ahí encontramos la riqueza que en este momento necesitamos. Como les decía en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22, empieza el relato sobre lo que sucedió en ese momento, para ponernos un poquito en el contexto también. Antes de eso nos habla de que luego de que el Señor había hecho algunos milagros, Él se apartó y se fue a orar en la montaña. Y también la escritura nos habla de que al amanecer Él fue a encontrarse nuevamente con sus discípulos. Pero miremos la escritura. En el versículo 24 dice: la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Quiero rescatar de aquí o resaltar algunas cosas que para mi vida han sido muy importantes cuando leo esta escritura. Primero, el atrevimiento de Pedro, de que al estar en circunstancias difíciles, toma un reto en su vida de decirle al Señor: Señor, si eres tú, permite que yo también camine sobre las aguas, así como tú lo estás haciendo. Y veo esa respuesta del Señor. Dices: no hay ningún problema. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Ven hacia mí. Y entonces Pedro, alentado como él siempre era, dice la escritura que caminó sobre las aguas. Yo digo, para caminar, yo debo entender que por lo menos debió haber dado unos 10 pasos, ¿sí? Caminó en contra del viento que le estaba azotando, porque eso es lo que acabamos de leer la escritura. Esas eran las circunstancias en las que se encontraba este hombre y conjuntamente con los otros discípulos. Pero dice que hubo un momento en el que sintió el fuerte viento y entonces entró miedo y empezó a hundirse. Yo no sé cuántos de nosotros en este tiempo hemos sido lo suficiente atrevidos para decirle al Señor: Señor, permítenos caminar sobre estas aguas que nos han tocado vivir en estos tiempos diferentes, que nunca los habíamos previsto, que ni siquiera nos habíamos imaginado que íbamos a estar en estas circunstancias, pero que para muchas personas son tiempos difíciles porque se han visto amenazados sus empleos, se ven amenazados sus negocios, se ven amenazados sus empresas, y entonces es como que ese viento fuerte
que Pedro sintió al caminar sobre las aguas ha venido en contra nuestra también. Y entonces el temor empieza a hacer que sintamos que estamos hundiéndonos. Y yo quiero destacar aquí al menos dos cosas. La una, eh, Pedro dio pasos hacia su Señor, escuchó la voz de quien le dijo camina y confió. Y entonces pudo dar los pasos que hayan sido, cuando escuchó la voz de Dios. Yo digo en este tiempo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado buscando escuchar la voz de Dios? ¿O cuántas de aquellas personas que quizás no conocen ni del Señor, pero en este tiempo sí han doblado sus rodillas y han dicho, Señor, yo quiero escuchar tu voz? Esa es la diferencia que va a marcar nuestro camino de aquí en adelante. Si hemos escuchado la voz de Dios, yo creo que vamos a poder dar no solo los 10 pasos, muchos más pasos de los que dio Pedro. Pero aún, si luego de haber dado esos pasos, nuevamente viene el temor por todas las noticias y por todo lo que está escuchando a invadir nuestras vidas y sentimos que estamos hundiendo, quiero destacar algo muy importante. Dice que cuando Pedro empezó a hundirse, él gritó, sálvame. Y yo me preguntaba, ¿y a qué distancia estaba el Señor Jesús de Pedro? Cuando yo puedo imaginarme esta escena, yo puedo ver que el Señor Jesús no pudo haber estado más allá de un paso de distancia de donde se encontraba Pedro. Porque dice la Escritura que solamente él extendió la mano y lo cogió y obviamente le dijo, no, hombre de poca fe, pero lo levantó. A veces el Señor va a tener que llamarnos la atención de alguna manera y decirnos, mira, aquí te está faltando fe para que hagas esto, aquí te falta esto. Sí, pero lo importante es que el Señor nunca dejó solo a Pedro y le dijo, mira, qué pena, desconfiaste, pues ahora te vas a hundir. Sí, no, el Señor extendió la mano. Y yo creo que el Señor tiene ese mismo corazón para cada uno de nosotros, para que si tú en este momento has estado pasando o hundiéndote en los vientos de la ansiedad, en los vientos de la angustia, en los vientos de la deuda y no sabes hacia dónde ir, no sabes qué paso dar, yo creo que es el momento de hacer lo que Pedro hizo, decirle, Señor, sálvame. Y tú vas a ver cómo la mano del Señor va a extenderse en tu auxilio y entonces vas a poder caminar nuevamente sobre las aguas, porque como yo les decía, yo creo que caminó por lo menos unos 10 pasos. Y dice la Escritura que le extendió la mano y regresaron al barco. Es decir, que nuevamente caminó sobre las aguas Pedro, hasta llegar al lugar que en ese momento era el más seguro. Yo pienso que el Señor quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere llevarnos a ese lugar seguro, pero Él quiere que aprendamos a poner nuestra mirada en Él, a aprender que si dependemos de Él, estamos seguros y nos va a dar las estrategias necesarias para salir adelante triunfantes como Él quiere. Familia, espero que este mensaje, espero que esta palabra traiga ánimo a tu vida y que Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.